Seguimos con los movimientos, ¿no? Ya vimos que las panorámicas era cuando la cámara se movía sobre sus ejes. Ahora, ¿qué pasa cuando no están moviéndose sobre sus ejes? Ese movimiento se llama traveling y la traducción al español sería literalmente viajando y es la cámara que se mueve libremente ya no sobre su eje, sino se desplaza a través del eje, ¿no? Ya no es sobre el eje solamente imitando el movimiento de la cabeza, sino que ya se desplaza en el espacio, entonces con total libertad, ¿no? Digamos que tiene un gran valor expresivo porque no, hace sentir también al público, dependiendo del tipo de, de movimiento, también lo hace sentir parte de la acción, ¿no? También el traveling, este viaje, como su nombre lo dice en español, también quiere decir que el espectador acompaña la escena, ¿no? Viajo con la cámara a través de la escena, entonces da esa inmersión, por así decirlo, en la escena. Existen también como en la panorámica diferentes tipos digamos, de estos traveling, de estos viajes, dependiendo de la, del movimiento que realiza, ¿no? Tenemos por un lado el de avanti, avance, o en inglés conocido como dolly, que es cuando la cámara se acerca al objeto. Entonces cada vez que se acerca se va cerrando el plano y sirve para reforzar la atención en el sujeto porque se va perdiendo el contexto. A medida que nos vamos acercando, vamos pasando, por así decirlo, de un plano más amplio a un primer plano o a un plano más cerrado, entonces el contexto, el fondo se va perdiendo en cuanto a atención y vamos entrando la atención en un personaje, ¿no? Para eso vamos a utilizar el dolly, avanti o avance que se llama, ¿no? También tenemos lo contrario, sería el retro o retroceso, ¿no? Un dolly inverso, un dolly hacia atrás, la cámara se aleja de la persona y va abriendo el tamaño del plano y pues, digamos la función sería la contraria a la anterior, ¿no? Vamos a quitarle un poco de atención al personaje y a ver que están apareciendo cosas que no se veían antes. Pueden ser nuevos personajes, puede ser algo muy importante de la escenografía, puede ser, estamos viendo la cara de nuestro protagonista y al abrir el plano nos damos cuenta que está en una cárcel, por decir algo. Antes no nos habíamos dado cuenta porque el plano estaba muy cerca, ¿no? Entonces, para eso sería una de las funciones de este traveling hacia atrás o dolly en reversa, ¿no? Otro movimiento que podríamos hacer sería el ascendente o descendente de la cámara. Se conoce en inglés también como boom y la cámara acompaña al personaje o muestra alguna cosa en movimiento hacia arriba o hacia abajo. También sirve muchas veces, lo vamos a ver en algunas películas, para mostrar, estar en una escena y mostrar lo que sucede debajo de la mesa. Entonces la cámara va bajando, está en un primer plano, viendo a los comensales, baja y vemos una acción que sucede debajo de la mesa. Es muy utilizado tanto para arriba como para abajo, con muchos efectos dramáticos, ¿no? Tenemos también el traveling lateral. La cámara acompaña en paralelo un personaje que se desplaza horizontalmente. O muestra alguna cosa que tiene un movimiento lateral, como un auto, ¿no? Puede ir al lado de un auto también moviéndose, o una bicicleta o algo que pasó y lo sigue la cámara, ¿no? Permite mantener cerca la expresión de ese personaje, digamos, la cara, porque lo estamos siguiendo, qué gestos se está haciendo. Y se conoce en inglés también como truck. Entonces este movimiento nos da ese efecto también de ir acompañando al protagonista durante la escena. También es de una u otra forma inmersivo. Cuando lo que estamos grabando es un objeto, este objeto nos va a dar la sensación de que se mueve más rápido. Es como el mismo efecto de cuando miramos a través de la ventana del carro que vemos pasar todo muy rápido. Es más o menos ese mismo efecto cuando perseguimos un objeto, ¿no? Entonces están todas estas tomas medio truco de seguir un balón, de seguir un cuchillo, ¿no? Con la cámara, ¿no? Ir persiguiendo con la cámara, desplazarlo y va a simular que va muy rápido. Hay otro tipo de traveling que es bastante utilizado, que es el de circular o en arco y la cámara gira alrededor del personaje o del objeto, ¿no? Es como exploración porque pues, primero me permite ver la escenografía en 360, ¿no? Entonces también me puede servir para ver, ¿no? Qué sucede alrededor. Pero si lo hago un poco más rápido, me va a dar como una sensación de claustrofobia, de desespero, ¿no? Eso que me estén mirando desde todos lados me puede dar esa sensación también, ¿no? Hay un efecto que es la cámara gira 360 y el protagonista también, o sea, sigue mirando la cámara mientras gira, como si la estuviera casi que sosteniendo en una selfie. Y ese efecto es muy utilizado para dar esa sensación precisa de angustia, ¿no? De estar encerrado. Y existe un último movimiento de traveling
que se llama movimiento libre o cámara en mano, también cámara en hombro, dependiendo del tamaño de la cámara. Y como su nombre lo indica, es libre, ¿no? Va moviéndose. Aquí la cámara se mueve, vibra, los movimientos son más bruscos y esto nos da una estética, por un lado, de video casero, pero también nos da una estética también de realismo, ¿no? De veracidad, ya no es una película, porque están todos estos pequeños movimientos bruscos de cámara, errores, por así decirlo, de cámara, que nos hace pensar que estamos más en la realidad que en una producción, ¿no? Entonces este efecto es muy interesante utilizarlo, ¿no? Esos pequeños movimientos para que parezca que está grabado por algún compañero en la casa con su celular y entonces va a parecer mucho más real. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si movemos mucho la cámara muy rápido, el efecto en el público va a ser un poco desagradable, puede causar mareo o puede causar, digamos, ya un efecto en el que no reconocen lo que está sucediendo. Se mueve tanto que ya se vuelve, digamos, no se puede entender lo que está pasando ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este de movimiento libre o cámara en mano para no terminar en un video en unos movimientos tan bruscos que ya no se entienda lo que queremos decir.